Hao. Hoy día vamos a saltarnos toda la parte de calentamiento y flexibilidad y vamos a empezar por donde terminamos la última clase, por donde terminamos ayer. Entonces vimos Mapu Pian Kung Pu, cuando se hace el cambio entre Mapu y Kung Pu, un ejercicio muy importante, especialmente cuando estamos comenzando. Después vimos Chen Ti Tuei y Tan Tuei, la patada de flexión-extensión y la patada frontal. Esas dos patadas son importantes, al igual que todas las otras, pero como es la primera patada que aparece en las rutinas más básicas, ambas patadas aparecen en la rutina 32, en Wu Pu Xuan, entonces por eso las vimos primero. Hoy día vamos a colocar un poco más de atención en algunos detalles de ambas patadas. Primero vamos a empezar por Zheng Ti Tui. Lo voy a mostrar una vez en esta dirección. Acordémonos, la forma que empieza, cada uno va a elegir la suya según lo que hacen en su escuela. Y voy a mostrar dos veces. Una, no muevo absolutamente nada. Dos, bajo rápido. Pateo, recto, rodilla recta, pierna haciendo un gancho hacia arriba, el pie, las puntas de los dedos miran hacia arriba, mi cuerpo no se mueve, la cadera no se saca. ¿Cómo enseñamos eso? Primero, facilitando el aprendizaje, facilitando el ejercicio. Entonces podemos utilizar de nuevo la barra. No voy a cambiar la cámara para que sea más práctico. La barra, podemos colocar simplemente una palma aquí al lado y el alumno patea una sola pierna. Entonces queda mucho más fácil. Cuando es en la línea, cuando el alumno tiene que hacerlo en línea, podemos dejar las manos un poco más libres. Podemos simplemente pedirle que patee con el tronco extendido y con la cadera fija. Entonces vamos a evitar eso al principio, que la patada sea lejos y larga. Entonces le decimos solamente que coloque atención aquí y el alumno va a poder patear. Primero, uno de los errores más comunes es hacer esto y esto. Entonces nos concentramos en eso, que la pierna suba y mantener nuestro tronco lo más recto posible. Y la altura de la patada, a medida que mejore la flexibilidad, nuestro alumno va a poder patear mejor. Después de eso, el alumno ya puede patear así, con cierto control, no va a estar pateando tan abierto, con la cadera abierta o con el cuerpo moviéndose. Podemos agregar las palmas. Podemos agregar las palmas primero, dando 1, 2, 3 pasos o 2 pasos para facilitar. Entonces el alumno va a empezar un paso aquí, después hace 1, 2, patea en el tercer movimiento. En esta dirección, para que sea más fácil. El primero puede comenzar inmediatamente, después hace 1, 2, 3 y cambia la patada, cambia la pierna. Entonces eso facilita el aprendizaje. ¿Qué cosas también debemos evitar? Que algunos alumnos hacen una serie de pequeños pasos, una serie de movimientos aquí, por ejemplo, miren. Este tipo de movimiento hay que evitarlo. Todo el movimiento, podemos llamarlo parásito, lo evitamos. Que sea siempre el movimiento lo más limpio posible. Pasamos a la siguiente. Ayer lo vimos. Lo vimos. Un paso, levanta la rodilla, pateo. Paso, levanta la rodilla, pateo. Hoy día vamos a agregar el puño que habíamos aprendido y lo hacemos al mismo tiempo. Entonces, 1, pateo y baja. 2, pateo y baja. Aquí también existe una pequeña rotación de tronco. Tampoco voy a dejar mi tronco muy rígido, no. Hago una pequeña rotación hacia adelante, proyectando el golpe un poco más distante. También vamos a hacer esa patada con el talón. Entonces, exactamente la misma técnica, pero la parte que impacta es el talón de nuestro pie. Lo podemos practicar con palma o puño. Con palma sí practicamos los dos movimientos. Cosas importantes, o cómo podemos entrenar estas patadas. Lo podemos hacer por tiempos. Primero,
Esto dificulta un poco la coordinación. Entonces, utilizamos solamente las piernas. 1, 3 segundos. 1, 2, 3 segundos, baja. Eso va a ir aumentando lentamente la fuerza y el control de nuestros estudiantes. Otra forma, colocamos un objeto aquí, un gun, puede ser un palo, y hacemos un círculo alrededor de ese palo con nuestra pierna, o la mano del compañero, alguna cosa así. Eso también va a ir aumentando la fuerza, lentamente aumentando la fuerza de nuestro estudiante. También el hecho simplemente de mantener la pierna ahí ya va a ser un ejercicio bastante exigente. Entonces aquí tenemos algunas formas de ir trabajando estas dos patadas. Hoy día vamos a ver también la patada circular hacia adentro, lige, lis, adentro. Entonces vamos a verla. Primero, también la vamos a enseñar sin manos y de la forma más fácil posible. Parado hacia el frente o 45 grados. El paso va hacia adelante y el pie puede abrirse un poco para facilitar el movimiento circular de la pierna. Pero no voy a caminar hacia allá, voy a caminar recto. Podemos hacer una forma fácil, es colocar nuestra mano o algún objeto que el alumno pueda patear. ¿Se fijan? La idea es que se aprenda que el movimiento es un círculo hacia adentro. Ahora un poco más avanzado, mi cuerpo lo posiciono 45, un poco menos de 45 grados, pero no recto, puede ser recto también sin ningún problema, pero más fácil es aquí. Y el primer paso lo doy hacia adelante y hago un círculo hacia adelante. Puedo terminar con mi pie en esa dirección o terminarlo aquí, que sería exactamente donde comencé, pero hacia el otro lado. Entonces la pierna hace un círculo, pasando próximos o cercanos a nuestra cabeza. Lo voy a hacer en esta dirección ahora. Aquí se ve bien. Lo voy a hacer recto. También es importante que nuestra rodilla y nuestro cuerpo permanezcan vertical. La rodilla de apoyo extendida. La pierna viene desde afuera, círculo hacia adentro. Cuando golpeamos nuestra palma, exactamente la misma técnica, pero nuestra mano se mueve hacia adentro. Y hacemos el gesto como si estuviésemos golpeando algo. Que lo que representa la mano o golpear la mano es eso, el punto de impacto. Ese es el eje, el círculo hacia afuera. También hoy día vamos a ver la patada circular hacia afuera. Perdón, la anterior, el circular hacia adentro, ahora circular hacia afuera. Este es igual, tiene como base Yang Titui. Entonces, el primer movimiento, nuestra pierna sube completamente recta y después se abre lo máximo que podemos. Mayor a 90 grados. Desde aquí a aquí va a pasar nuestro 90 grados, va a pasar aquí. Entonces, primero lo enseñamos sin manos o con manos cuando ya el atleta tiene más experiencia. Lo voy a hacer sin manos una vez. Aquí. Entonces, pateo. Aquí un pequeño. Aquí, pateo. Cuando abro mi cadera, va a haber un pequeño movimiento del tronco. Eso es normal. Con las manos, pateo hacia arriba y abro. Pateo hacia arriba y abro. En los taolús, esta patada se proyecta y nuestro tronco se abre, se proyecta un poco más en algunos taolús. Entonces, ese tipo de variaciones tenemos que conocerlas. Las vamos a practicar todas. Todas las variaciones de las patadas las vamos a practicar, pero ahora estamos viendo solamente lo más básico de cada una de ellas. De nuevo, lo voy a hacer en esta dirección. Aquí. Sube recto, abre. Sube recto, abre. De frente. Primero no vamos a golpear las manos, eso lo vamos a ver enseguida. 1, 2. Esta es la más importante. Desde aquí, recto, abre. Recto, abre. Puede terminar aquí o aquí. Cuando golpeamos, lige tui, cuando golpeamos, Wai Bai Tui, cuando golpeamos nuestras manos,
lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer un proceso para eso. Lo primero, ya hicimos golpeando nuestra mano derecha. Entonces, golpea nuestra mano derecha. También lo vamos a hacer golpeando nuestra mano izquierda. Miren, nuestra patada sube recta y abre. ¿Se fijan? Sube recta y abre. Entonces, me obliga a subirla recta y abrirla. Yo simplemente coloco la mano aquí. Después, originalmente esta patada eran 3 golpes. 1 y en las 2 manos. Entonces la vamos a practicar así. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Porque este golpe es junto, pero se golpea las 2 manos. Se junta, abre. Actualmente la mayoría lo entrenamos y se ve solamente 2 golpes. Entonces este golpe la mayoría no lo hacemos más. Pero originalmente tenía ese golpe. Ahora normalmente lo hacemos así. 1, abre. Ese es suficiente. Solamente quiero que sepan que la patada originalmente puede ser hecha con 3 golpes. 1, 2, 3. Porque pueden verlo en algunos lugares, todavía se hace así. Entonces, interesante. Resumiendo, hoy día vimos Tan Tui, Teng Tui, vimos de nuevo Yen Ti Tui, Li He Tui, Wai Bai Tui, que es circular hacia adentro, circular hacia afuera. Ahora pasando al otro tipo de técnica que lo utilizamos para trabajar el Shen Fa, el movimiento del tronco. Vamos a hacer el Pu Bu, recuerden la posición baja, y Chuan Yang, que es la palma cuando pasa a través de nuestro cuerpo, desde aquí hacia acá. Cuando la espada pasa o la lanza pasa, también se llama Chuan. Partimos en esta posición. 1, Pu Bu. 2, con Pu, paso, palmas hacia arriba, paso, hasta aquí. Podemos terminar de la misma forma que empezamos, o podemos terminar, algunas escuelas terminan en Mapu, es menos común. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil para los niñitos. Entonces simplemente continuamos aquí, lo voy a hacer un par de veces. Aquí lento. Aquí, y después sería empezar de nuevo. Lo voy a hacer un poco más lejos y un poco más fluido para que vean el trabajo del cuerpo aquí. ¿Se fijan? Cuando hago ese movimiento, esa rotación, lo voy a hacer solamente mostrando eso, esa rotación aquí, ese movimiento tenemos que colocar la atención a nuestro tronco. Lo voy a mostrar del otro lado. ¿Se fijan? Eso es para trabajar el Shen Fa junto con otros movimientos. Aquí colocamos atención a la flexibilidad, que el pubú sea abajo, que los brazos sean movimientos grandes. Estos son básicos que sirven para todos los estilos. Este es An Yang, lo que vimos ayer. Cha Yang, Chuan. Entonces, defensa, ataque. Ese ejercicio es un poco más complejo. Yo creo que la mayoría de ustedes ya lo conoce. Y quiero un video solamente de ese ejercicio. Colocando atención, me faltó hacerlo en este ángulo, colocando atención al movimiento del tronco. A este movimiento, que sea rápido. Eso un poco más lento. Y de nuevo, ese movimiento rápido. Si lo hago en este ángulo, desde aquí, rodilla, este movimiento. Eso sería el entrenamiento de hoy. Vamos a practicar las patadas. Quiero que me estén enviando videos ahora de sus entrenamientos, solamente de las patadas que hemos visto, de los ejercicios Mapu, Pian con Pu y del ejercicio que acabamos de ver. Quiero videos de todos esos entrenamientos. No es necesario que sean videos largos, simplemente la parte que necesitamos ver. Yo aquí no corté el video anterior había dicho que lo iba a cortar, pero no lo corté porque yo estaba hablando en todo momento, entonces preferí dejarlo así. Hoy día, como no hicimos calentamiento, como no mostré la parte del calentamiento, de flexibilidad, quedó un video más corto.
que así va a ser mejor. Voy a hacer algunos dos videos más, 3 videos más de calentamiento y yo creo que no va a ser necesario ver más sobre eso. Después vamos a pasar simplemente a la parte técnica. Estamos viendo Tui Fa y hoy día vimos un poco de Shen Fa, del cómo ejercitamos nuestro tronco. Después vamos a continuar avanzando con las técnicas cuando ustedes me envíen los videos y ya pueda ver que está habiendo un progreso en el entrenamiento técnico de patadas y posiciones. Entonces, para la despedida, ¿se acuerdan? Yo digo, Tonshomen Saiyen, y los alumnos responden, Laoshi Saiyen. Los saludos, todos los términos en chino que se utilizan en las clases, yo estoy preparando un PDF con todo eso, con el Ni Hao, con todo lo que puedan, Kuai, Sudu, Man, con todos los términos que puedan ser importantes a la hora de entrenar, para que los conozcan. Eso tal vez no sean necesarios, a no ser que algunos quieran ir a entrenar a China o con algún maestro chino que hable solamente chino. Ahí sí sería necesario conocer esos conceptos que normalmente se ven en las clases y en los entrenamientos. Entonces, el entrenamiento de hoy quedamos hasta aquí. Mañana vamos a ver otras técnicas de pierna.